Ya, ¿cómo están jóvenes? Buenas noches. A ver, vamos a empezar recordando un poquito lo que hemos avanzado en las anteriores clases. Teníamos un estado financiero que contaba con el activo, pasivo, patrimonio y el estado de resultados como tal. E íbamos a comparar dos gestiones, ¿no? La gestión 2020 y la gestión 2021. Obviamente la gestión 2020 se constituye en nuestro año base y el 2021 son los datos que nos sirven para poder proyectar la gestión 2022 o para saber cómo ha estado el 2021 y que nos permita tomar decisiones en la gestión 2022. Haciendo el análisis horizontal y vertical, veíamos ciertas cuentas que deberíamos considerarlas. Por ejemplo, el tema del efectivo, que se encontraba con un menos 58%, pero y además era una de las cuentas más altas que teníamos en nuestro activo. Las cuentas por cobrar, los inventarios, que recurrentemente son esas cuentas las que se deberían analizar. Y bueno, el tema de las cuentas por pagar, ¿no? Que teníamos 64%, esos documentos por pagar que tienen 122. Y luego teníamos que analizar el tema de nuestro estado de resultados, ¿no? Y con esta información nosotros íbamos a hacer los ratios financieros como tal. Entonces, lo que habíamos hecho inicialmente fue analizar el capital de trabajo, donde teníamos que el capital de trabajo iba a ser el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿no? Y teníamos 214 y eso estaba expresado en miles de dólares, ¿no? Entonces decíamos que la empresa, después de cubrir sus obligaciones a corto plazo, tiene un excedente de $214,000. Hasta ahí parecía bien. Luego habíamos analizado la razón de liquidez o la razón de circulante, donde decíamos que por cada $1,000 nos iba a sobrar como $50, ¿no? Por cada deuda que teníamos de $1,000. Entonces, por ahí podíamos responder nuestros pasivos a corto plazo, pero teníamos que hilar un poquito más fino. Y para eso nos fuimos a realizar o a determinar cuánto es la razón de la prueba ácida. ¿Qué decíamos aquí? ¿No? Esto va a depender también de otro ratio financiero que se constituye en la rotación de inventarios y plazo de rotación de inventarios. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí la fórmula me dice es un activo corriente menos los inventarios sobre el pasivo corriente. Y en este caso teníamos que determinar si es que este importe que tenemos acá, que corresponde a los inventarios del 2021, iba a ir o no en la fórmula, ¿no? Decíamos, si tiene una rotación muy pronta, entonces lo de arriba se podría haber confirmado, ¿no? Que tenemos buenas ventas, entonces eso se convierte rápidamente en efectivo, por tanto, tenemos el suficiente activo corriente para poder hacer frente a nuestras obligaciones. Y luego decíamos, ¿qué pasa si su rotación es lenta? Entonces vamos a poner en la fórmula, obviamente, el tema de los inventarios, y ahí nos iba a salir un 0,48, ¿no? Casi 50%. Entonces la recomendación por ahí era que la empresa debería vender mucho más rápido, ¿no? Para poder hacer más pronto, efectivo, y poder hacer frente a sus obligaciones. Em, Después veíamos el tema de la prueba superácida y aquí también estaba condicionada a otro ratio financiero que era el tema de las cuentas por cobrar, donde íbamos a analizar lo que es el efectivo más los equivalentes de efectivo y les decía que como equivalentes de efectivo íbamos a considerar los equivalentes de efectivo más inmediatos, por decirlo así, como parámetro habíamos indicado un 3%. Y haciendo los ratios íbamos a determinar si es que ese dato se iba a incrementar o no, ¿no? En el caso de que si el ratio me hubiese salido que yo recupero mis cuentas por cobrar en 2 meses, un mes o máximo 3 meses, pues hubiese incluido en la fórmula. Y si incluía en la fórmula, pues me hubiese salido muy parecido al dato de arriba. Por ejemplo, si yo jalaba las cuentas por cobrar del año 2021, no hubiese tenido un 0,44. Entonces, por ahí me decía que tengo $50, sí, $50 por cada 100 que debería, ¿no? Más o menos así era la relación. Pero ya les decía, esto va a estar condicionado a mi ratio financiero de plazo de rotación de cuentas por cobrar. Entonces, la anterior clase habíamos ido un poquito más allá y habíamos empezado a hacer los ratios financieros, ¿no? Los ratios de operación, actividad y operación. Y ahí teníamos la fórmula de la rotación de inventarios. Les decía, yo usualmente lo hago en dos pasos.
¿sí? Tengo la rotación de inventarios que me va a dar el cálculo por veces, ¿sí? Y tengo el plazo de rotación de inventarios que va a estar por días, ¿no? Entonces ahí decíamos, vamos a ver cuántas veces al año rota mis inventarios, ¿sí? En este caso era 415. ¿Y cuántas veces al año? Bueno, eso se traduce en días. Entonces ahí me salía que cada 87 días yo podía eh, rotar todos mis inventarios, es decir, venderlos. Luego habíamos visto el plazo de, bueno, y aquí veíamos en otra fórmula, ¿no? Podemos ser con 30 días, ¿sí? O con 360 días. Eh, son formas que se suelen utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos hecho la forma directa, pero ya tendríamos que ir entre 12 por 30, ¿no? Que sirve, porque estoy haciendo mensual, pero luego lo estoy pasando a años. O directamente por 360. ¿Por qué estas dos fórmulas? Esta no la hemos visto en curso, pero es lo mismo. ¿Por qué pongo esas dos fórmulas ahora? Porque puede ser que en algún libro ustedes encuentren esa fórmula y piensen que no es lo mismo, ¿no? Pero en realidad prácticamente este 30 y este 12 hace que sea anual. Entonces va a ser el mismo resultado, ¿no? Entonces veíamos que si aquí hemos trabajado 360 sobre el factor 373, ¿no? Aplicando la fórmula de forma directa, entonces sí vamos a llegar al mismo resultado, los 96 días, ¿no? Entonces por ahí un poquito para ir Pagar están haciendo los chistes. Pagar, no, va a subir. ¿quién, quién está hablando? Solita. Sí. Ay, ya dejale, no lo puedo. ¿Quién sacó micrófono, jóvenes? Tiene que llevar. Sam- Samara o algo así decía. Tengan cuidado con sus micrófonos, por favor, jóvenes. De todas maneras, la clase va a estar grabada. Si es que están haciendo otra cosa, no hay ningún problema. Sí, lo van a poder ver después. La idea es que estén los que realmente quieren atender a la clase. Sigamos. Les decía, ¿no? Hay formas de hacer. Por ejemplo, yo lo hago en dos pasos, pero tranquilamente ustedes lo pueden hacer con una fórmula directa. Sí, como hemos hecho, simplemente hemos unido los dos a este plazo de rotación de inventarios que ustedes ven por acá. Hemos reemplazado RI con lo que está aquí arriba, ¿no? Hemos hecho extremos y medios y ahí hemos hallado esta fórmula que la tengo aquí, ¿sí? Después de ello, bueno, simplemente era reemplazar los datos e íbamos a llegar al mismo resultado. Para la rotación de cuentas por cobrar, decíamos, vamos a tener por ahí una limitante que va a ser relacionada a las ventas al crédito. Sí, en algún momento les decía, en un curso que he tomado, se había analizado cuáles serían mis ventas al crédito y en algún momento me decían son tu total de cuentas por cobrar, ¿no? Y sacamos el promedio. Entonces había una diferencia muy abismal cuando hacíamos ese análisis, pero también veíamos que era lógico, sin embargo, posiblemente no era lo real, porque estas cuentas por cobrar no solamente son del 2021, digamos, ¿no? También puede haber cuentas de los años pasados, podría ser. Sí, entonces por ahí tal vez no era tan razonable y la diferencia era pues bastante, ¿no? De un 9,21 a un 1,1, ¿no? Y entonces ahí varía mucho. Este era utilizando total ventas, ¿no? Y el otro era utilizando las cuentas por cobrar. Em, Luego habíamos, bueno, ese es el 12%, ¿no? Entonces luego habíamos puesto supuestos justamente para ver ese tema de las cuentas por cobrar. Entonces teníamos tres formas. Una, con total ventas, ¿sí? Total ventas de la gestión y el promedio de las cuentas por cobrar. Otra, teniendo en claro cuánto es la política de cuentas por cobrar de la empresa, ¿sí? O de ventas al crédito como tal. Entonces en este caso le habíamos puesto un supuesto de 12% y ahí teníamos un dato como tal. Otro que les comentaba es que lo que les decía de rato era agarrar unas cuentas por cobrar, o sea, las cuentas por cobrar del último año. eh, Estas, que he decidido el 12% justamente, por eso es que me estaba variando, ¿no?
con el inventario. Entonces aquí estábamos viendo que posiblemente haya sido la política un 12%. Podría haber sido, ¿no? Más o menos haciendo ese análisis. Pero también le podemos dar otro supuesto que normalmente se maneja, ¿no? Un 30% de las ventas al crédito y ahí vamos a tener un ratio posiblemente más razonable, ¿no? Simplemente son supuestos con los cuales nosotros podemos ir trabajando, pero ¿dónde vamos a encontrar esta información? En las políticas de la empresa como tal, ¿no? ¿Hasta cuánto puede admitir vender al crédito? Ya les decía, no todas las empresas van a vender al crédito, ¿sí? La total de su mercadería, porque imagínense con qué sobrevive y qué reinvierte. Entonces ahí se complica un poquito y por eso es que normalmente tiene políticas de ventas como tal, ¿no? En este caso, si hacemos las cuentas por cobrar que se encuentran en nuestro inventario, estaríamos suponiendo que el 12% de las ventas totales son al crédito, ¿no? Según política. Si fuese así. Ahora, agarrando un supuesto del 30%, más o menos mi ratio sería de 2,76, ¿no? Más o menos. Ya, luego habíamos visto el plazo de rotación de cuentas por cobrar, que se puede, bueno, el plazo como tal, porque este es rotación, veces, y este es el plazo como tal, ¿no? Y ahí, con el dato de 2,76, con un supuesto del 30%, me salía que era 130 días, equivalente a 4 meses y un poquito más. ¿No? Entonces, por ahí este ratio me decía que no podría incorporarlo en la razón de prueba superácida. ¿Por qué? Porque es más de 3 meses, ¿no? Más de 3 meses que yo voy a recuperar mi dinero, entonces no va a ser un equivalente efectivo muy inmediato como tal. Y ese es el análisis que teníamos que hacer nosotros al momento de presentar la información. La rotación de cuentas por pagar, igual, me mostraba las cuentas al crédito sobre el promedio de cuentas por pagar. Y bueno, ¿cómo sacábamos las compras, ¿no? Compras o compras al crédito. Obviamente, si fuese al crédito, tendríamos que tener alguna política, pero en todo caso, en que no tengamos esa política, pues simplemente vamos a ir con nuestra formulita, ¿no? Decíamos, las compras va a ser igual al costo de ventas menos el inventario inicial más el inventario final, ¿no? Que es más o menos como sacábamos nosotros en nuestra cédula número 4 cuando hacíamos el requerimiento de compra de materia prima, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando hacíamos también el tema de producción. Y luego teníamos que sacar el plazo de cuentas por pagar y ahí vamos a tener un 55,54, es decir, un 56 días, casi 2 meses que yo debo pagar, ¿no? Entonces, aquí hacía una pequeña relación y decíamos, o sea, ingresos en efectivo, me va a ingresar en efectivo cada 130 días, porque esto equivale a mis cuentas por cobrar, pero yo debo pagar cada 60 días, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, o sea, voy a tener que financiarme de algún lado, perdón, voy a tener que financiarme de algún lado para poder pagar esos 74 que hay de diferencia. Es decir, vamos a agrandarlo un poquito y aquí voy a crear un poco mejor. Estas son mis cuentas por cobrar, ¿sí? Estas son mis cuentas por cobrar. Yo recupero en efectivo cada 130 días. Pero yo pago, ¿no? Mis cuentas por pagar cada 55 días. Es decir, hoy se vence mi día 55, 56 y pago. Va a pasar otros 55 días, es decir, cuando llegue el día 100 o 110 y voy a tener que volver a pagar. Entonces, entre lo que yo percibo dinero y entre lo que yo pago, es una relación de 2 a 1, va a haber 74 días que no voy a tener dinero. Más o menos funciona así. Entonces, ¿qué hago en esos 74 días? ¿No? Uno, o vendo y genero a través de mis ventas efectivo, o en otra, pues me estaría apalancando de alguna manera. Estoy adquiriendo deuda para poder cumplir mis obligaciones, ¿no? Entonces, más o menos así funciona. Y ahí es el análisis que también vamos a ir haciendo para dar las recomendaciones a nuestros tomadores de decisión. Bueno, eso como un refresh de todo lo que habíamos visto en las anteriores clases. Y ahora vamos a entrar a la rotación de activos fijos. Ya, esto está ya. Ya. ¿Qué me dice la rotación de activos fijos? Es decir, cada cuánto estos activos me generan ventas, ¿no? O sea, más o menos esa es la relación de lo que tengo en ventas con activos fijos.
Vea, saquemos el dato y ahí vamos a empezar a analizar. A ver, me voy horizontal. Entonces nos vamos a la gestión 2021 a las ventas. ¿Sí? Pero a las ventas. Ay, ahora sí. Y aquí nos vamos a los activos fijos totales. Está por acá. Activos fijos totales. ¿Qué quiere decir? Que mis activos, o sea, todos mis activos, ¿no? Tienen que operativizarse más o menos 3,6 veces para que eso se convierta en ventas en todo el año. Entonces yo debo hacer trabajar a mis activos por lo menos cada 3 meses y medio, ¿sí? Un aproximado, para que me genere las ventas que me ha generado en el año, ¿no? Eso es lo que yo voy a analizar cuando hago esta rotación de activos. Y ahí voy a hacer el análisis, ¿no? De mi capacidad productiva seguramente. ¿Será que si yo llego a incrementar más activos, ¿sí? Si póngale que yo incremente un activo más, este ratio debería ser menor, ¿no? O sea, la idea es que yo, mientras menos veces utilice mi activo, pueda obtener mayores ventas, ¿no? Más o menos así tendría que ser la relación. En este caso tengo un 3,63. Ahora, cuando yo hago el tema de rotación de activos, simplemente es un parámetro, no tengo una regla que me diga debería ser 3, 4, 10, 15, 20, no tengo un dato como tal, pero me sirve de parámetro cuando yo hago un análisis de las siguientes gestiones, ¿no? En un futuro. Por ejemplo, si yo quiero analizar con lo que pasó el 2020, ¿no? Entonces, haremos el ejercicio. El 2020 yo tenía una utilidad de 13,678. Bueno, ventas, perdón. Ventas de 13,678. Y como activo tenía, vámonos al activo, 3,400. Entonces, haciendo la relación, ¿sí? No ha modificado mucho, ¿sí? No ha modificado mucho. Si bien el activo ha aumentado, porque en teoría el activo debería ir disminuyendo en relación a la depreciación. Sí, este es 2020, este es 2021. ¿Por qué ha aumentado? Porque seguramente he adquirido algún nuevo activo, ¿no? Y eso es lo que me va a generar eh, este incremento que tengo de 3,500 a 4,600. Pero si ustedes se fijan, o sea, de 3,85 veces que tenía, Samara, por favor, está rayando la pizarra, bueno, la pantalla. ¿Dónde está? No la encuentro. Aquí está. Samara, ¿puede borrar, por favor, la pantalla? Ya, sigamos, jóvenes. Disculpen a su compañera. Ya, a ver, vamos a hacer 360 entre esto y lo mismo vamos a hacer para acá. Sí. Eh, para hacer el análisis, veamos el 2020. ¿Sí? Voy a habilitar mi lápiz. Ahí, perdón. Aquí tenemos el tema del 2020. ¿Qué pasó el 2020? Yo, cada 93 días, ¿no? O sea, tenía que trabajar mi activo fijo en periodos de 93 días, ¿no? En un equivalente de 3,85 veces al año para poder generar las ventas que he generado, ¿no? Esos 3,500 que yo tenía en activo me iban a generar 13,678. ¿Qué es lo que pasa? Mi activo aumenta para la gestión 2021. ¿Sí? Está aumentando para la gestión 2021 porque, bueno, hay un incremento de 3,500 a 4,187. Ahí está el incremento. En teoría también debería haber un incremento en ventas, ¿no? Pues si incremento mis activos, que es mi capacidad productiva, pues debería aumentar también mis ventas como tal. ¿La lógica está? Sí.
está. Ahora vemos la relación. Yo tenía que hacer trabajar mis activos 3,85 veces al año, que era un equivalente cada 93 días. Ahora, con este nuevo incremento de activo, mis activos están trabajando 3,63 días, equivalentes a un aproximado de 100 días. Es decir, cada 100 días trabajan y me van a generar las utilidades que más o menos tengo ahí. No, esa es la relación. Entonces, esto me va a servir para ir viendo el comportamiento año tras año, año tras año, año tras año, ¿no? En algún momento me puede servir para tomar decisiones de apalancamiento. Sí, les decía, hay formas de apalancarse. Por ejemplo, la operativa, donde yo voy a tener que analizar el tema de mano de obra, si es que aumento más maquinaria, no aumento más maquinaria. Este me va a servir también para determinar mis planes de ventas. Recuerdan que cuando hacíamos una proyección de ventas, o sea, el área de ventas me podía decir, yo te lo voy a vender 5 millones de artículos, ¿sí? Y ahí pensábamos, ¿y tendré la capacidad productiva? O sea, ¿será que yo voy a poder producir esos 5 millones de artículos? ¿No? Y este ratio me va a servir para eso, ¿no? Para ver si es que yo debería aumentar más activos, ¿sí? Para aumentar más mis ventas, pero también después voy a tener que analizar el tema de gasto y costo que pueda tener ese activo como tal, ¿no? Entonces, por ahí me sirve para ese tipo de análisis la rotación de inventarios. Ahora, también tenemos la razón de endeudamiento, que está relacionado prácticamente con con el total pasivo y el total activo. A ver, bueno, ya estaba ahí, lo vamos a volver a hacer. Nos vamos aquí y vemos el total pasivo, ¿no? Total pasivo sobre total activo, ¿no? Me sale un 93%. Em, ¿Qué quiere decir esto? A ver, para que no sea un monólogo, a ver, alguien que más o menos trate de interpretar esto que vemos aquí, si es que puede. La reunión se acaba en 10 minutos, ya sabe. Terminamos y volvemos a ingresar al mismo link, ya lo más pronto posible para que no perdamos mucho tiempo, jóvenes, por favor. ¿Quién me puede decir qué es lo que pasa acá? Nadie. Ya, vamos a analizar nosotros. A ver, estoy abriendo esto para poderles mostrar esto que hicimos en clase. Aquí. Recordaremos que teníamos una estabilidad financiera ideal, ¿no? Cómo más o menos se vería un estado financiero ideal, donde yo solamente tenga lo que corresponde a mis activos que sean igual a mi patrimonio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mi empresa me pertenece a mí, o sea, todo lo que yo he invertido es para mi empresa y nada, es mi activo, se va a convertir en mi patrimonio, es todo de mi propiedad. En el transcurso de la vida de la empresa, normalmente se va poniendo una estabilidad financiera normal. ¿Qué era lo normal? Que yo tenga mis activos corrientes, mis activos no corrientes, empieza a generar pasivos corrientes, es decir, deudas a corto plazo y deudas a largo plazo. Pero además va a estar mi patrimonio ahí, ¿no? Para hacer la ecuación contable como tal. Pero ¿por qué me decía que esto era normal? Porque mis activos corrientes, ¿sí? Iban a ser lo suficiente para cubrir mis pasivos corrientes y una parte también para cubrir mis pasivos no corrientes, ¿sí? Recordaremos eso un poquito. Eso era lo normal, es decir, yo tenía que tener suficiente dinero como para poder cubrir mis deudas a corto plazo, pero además un excedente para poder cubrir mis deudas a largo plazo como tal. Entonces eso era lo normal, ¿sí? Eso era lo normal.
Y vamos a tener, por otro lado, una estabilidad financiera precaria, donde el activo total, ¿no? El activo total, que ya estamos viendo ahí un activo corriente y no corriente, ¿no? Menor a lo que es mi pasivo corriente, es decir, tengo deudas a corto plazo, pero con todo mi total activo no voy a poder hacer frente a esas obligaciones, ¿no? No me es suficiente para hacer frente a mis obligaciones. Por tanto, lo que yo voy a generar justamente son pérdidas, ¿no? Pérdidas en mi empresa. Y una inestabilidad máxima, pues ya no sería estabilidad financiera, sino inestabilidad, va a ser las pérdidas igual al pasivo corriente, es decir, que mi empresa le pertenezca a otra persona, ¿no? Más o menos ese era el análisis que hacíamos con estas grafiquitas cuando teníamos que ver los estados financieros como tal. Ahora, yéndonos a este cuadro, ¿sí? Eh, vayamos analizando, ¿sí? Estoy analizando mi total pasivo sobre mi total activo. ¿Qué me está diciendo este ratio? Que mi empresa, ¿sí? Mi empresa, un 93% está financiada, tanto a corto como a largo plazo. Es decir, yo tengo obligaciones, ¿sí? Yo tengo obligaciones tanto a corto plazo como a largo plazo, que puede ser con personas, a largo plazo será con la banca, ¿sí? Con otras empresas, con mis proveedores, no sé, debo 8.867 y en activo, en total activo, es decir, incluido activo corriente y no corriente, solamente tengo 9.500. ¿Qué quiere decir eso? Que el siete por ciento de todo lo que tiene mi empresa me pertenece y el 93% está financiado, ¿sí? Entonces, ese 93% es prácticamente las obligaciones que yo tengo y en otras palabras, es, son los dueños de mi empresa, ¿sí? Porque si yo tengo más deudas que lo que yo puedo generar, entonces quiere decir que esa empresa le pertenece a esas otras personas a quienes yo adeudo, ¿no? Entonces ahí sí me demuestra que mi empresa como que no está tan bien, ¿no? Porque al final tengo mucha deuda. Imagínense que todos a las personas que yo debo, ¿sí? Sean instituciones, personas naturales, proveedores y demás, me vengan a cobrar, ¿sí? Al final, la empresa va a ser de ellos y yo solamente voy a tener un 7% de mi empresa, ¿no? Y aquí estoy incluyendo el tema de mis activos fijos, que es lo más grave, digamos, en una situación normal. Ahora ya les decía, hay empresas que se manejan de esa manera. O sea, con un 7% que me pertenece, yo puedo manejar la empresa. Pero ahí manejo bien el tema de mi deuda y lo que yo puedo cobrar, ¿no? O sea, hacer líquido fácilmente, sea a través de las ventas, de mis cuentas por cobrar y demás, con unas buenas políticas. Podría mantener a mi empresa así. Pero obviamente va a ser un riesgo, ¿no? Porque si otra vez vamos a nuestro cuadro como está aquí, si bien esto es normal, esto es normal, pero fíjense que nuestro pasivo, total pasivo, ¿no? Es menor al total activo que tenemos aquí, ¿sí? El total activo está aquí. Entonces, esto es lo normal, pero en esa otra figura estamos viendo que mi pasivo más o menos está así, ¿sí? Está hasta por aquí. Entonces, si ya estoy con ese cuadro amarillo, imagínense qué es lo que va a pasar, ¿no? Lo siguiente que puede pasar es esto que está aquí. Que ya mi pasivo, sea corriente o no corriente, empiece a generar más deuda, ¿sí? Y ya no tenga lo suficiente para poder cubrir esa deuda con total activo, ¿no? Y eso ya me va a empezar a generar pérdidas como tal, pérdidas como tal, pérdidas como tal. Y bueno, pues el siguiente paso será lo que tenemos ahí a la izquierda, ¿no? Por eso es que hay que tener un poquito de cuidado y este ratio sí nos ayuda a poder analizar eh, justamente eso, ¿no? Mi razón de ordenamiento. Imagínense que yo vaya al banco, ¿sí? Ahora vámonos en esa situación. Yo necesito para comprar más activos. O sea, aquí veíamos que yo, si aumento activos, aumenta mis ventas y mi ratio un poquito mejora, digamos, ¿no? Cada 100 días y más. Son menos veces las que hago trabajar a mi activo para poder generar más ventas. Ok. Política, compremos más activos, ¿sí? Más activos para generar más ventas, que trabajen menos, obviamente, ¿no? En el año y genere más ventas. Ok.
necesitas dinero, ¿ahora qué hacemos? Vamos al banco y el banco te lo saca este ratio financiero y te dice, pero, o sea, ¿con qué seguridad tú me vas a pagar si apenas esta empresa es el 7% tuya? Sí, y el 93 al final es de otras personas. O sea, ¿cuál es la certeza de que tú me vas a pagar? Eh, Al final ese tu 7% le va a pertenecer al banco también, ¿no? Entonces por ahí vas a tener un problema porque no vas a poder adquirir el crédito que quieres para poder invertir, ¿no? Entonces por ahí le sirve para manejar ese tema de la razón de endeudamiento. Eh, la razón del pasivo a largo plazo versus patrimonio. No, igual. Bueno, en este caso, lo que hemos hecho es jalar el pasivo a largo plazo, que es el pasivo no corriente, versus mi total patrimonio, ¿no? Entonces me da mi patrimonio y total patrimonio solamente 650. Y aquí hay un problema, ¿no? O sea, hay un problema como tal. Si ustedes se fijan, tengo un capital social de 8.292, pero el problema es que esta empresa ha ido generando pérdidas, ¿sí? Tiene pérdidas acumuladas. Que obviamente hace que todavía su patrimonio sea positivo, sí, pero se está cubriendo con el capital que ha dado la empresa, o sea, ya el aporte que tiene la empresa, o sea, todos los que han aportado, todos los socios, están cubriendo esas pérdidas de la empresa. Que si bien en los resultados me muestra utilidades positivas, sí, me muestra utilidades positivas, no son suficientes para cubrir las pérdidas acumuladas, ¿sí? Y ahí por eso siempre yo prefiero poner resultados, ¿sí? Porque esto ya es una utilidad acumulada negativa, o sea, no es muy lógica, ¿no? Entonces, si veríamos como resultados acumulados, estamos viendo que estamos ganando ahora, estamos teniendo utilidades positivas, sin embargo, están cubriendo esas pérdidas que hemos tenido antes, ¿no? Entonces, ahí como que está complicada la empresa. Entonces, para el ratio me va a salir que mis pasivos a largo plazo equivalen al 690